Bueno, Borja, después de leer ¿Qué harías si no tuvieras miedo? La primera cita que dices, la libertad conlleva responsabilidad. Por eso la mayoría de las personas les aterroriza. ¿Tenemos miedo a ser libres? Totalmente, desde mi punto de vista, ¿no? De hecho, todo lo que voy a comentar en esta entrevista va a atentar contra este miedo a la libertad, miedo a la responsabilidad, miedo al cambio, ¿no? Todo esto tiene que ver con la educación. Piensa que hemos sido condicionados, que no educados, para pensar de una determinada manera, adaptarnos al orden social establecido, tener una mentalidad muy de empleado. En general no nos han enseñado a pensar por nosotros mismos, a fortalecer la autoestima, la confianza. Nos han enseñado a ser todos iguales, en general a pensar de una determinada manera, como decía, ¿no? Entonces, claro, de repente entras en la edad adulta, entras en una crisis económica, que es una crisis de valores, que es un cambio de era en el que estamos inmersos. Y claro, se nos está indicando unas nuevas consignas, una nueva manera de relacionarte con el mercado laboral, pero la premisa fundamental es aprender a hacerte cargo de ti mismo, ¿no? Emocional y profesionalmente, como luego hablaremos. Y esto, claro, confronta con ese miedo innato a la libertad, a la responsabilidad, porque no tenemos ni idea de ni quiénes somos, ni qué hacemos aquí, ni de cómo, no tenemos los recursos, no tenemos la inteligencia, no tenemos las herramientas, porque nadie nos ha enseñado, porque vivimos en una sociedad muy conformista, que está muy acomodada en el lugar donde nos encontramos ahora, y claro, frente a eso, pues la mayoría se siente insatisfecho, la mayoría igual se siente indignado o se victimiza, pero detrás de estas emociones, como tú bien dices, se esconde el miedo, ¿no? Y entonces, bueno, pues por eso apostamos por primero conocerse a uno mismo y ver qué hay detrás de este miedo, ¿no? Y ver que el miedo es una emoción que se puede, pues, trascender o se puede convertir incluso en confianza, en coraje, en valentía, si te atreves a escucharte a ti mismo, ¿no? Pero sí, una sociedad muy acojonada, por así decirlo, la verdad. Es una emoción, has dicho. Total, O sea, ¿cómo sí. podemos afrontarla? Bueno, para el Hoy por primer hoy. paso, reconocerla. Porque yo cuando me pongo a hablar, a mí me encanta decir las cosas que las personas no quieren escuchar. Es como lo que más me apasiona en la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se encuentran las verdades que nos liberan. Pero el miedo es ese guardián, ¿no? Entonces, el miedo, el primer paso es reconocerlo. O sea, la mayoría de personas, fíjate que cuando hablamos de reinventarse, hablamos de sigue tu propio camino en la vida, o monta algo, o atrévete a seguir tu propio camino, vienen justificaciones, excusas, utilizamos la crisis, me encanta cómo utilizamos la crisis, ¿no? La culpa es de la crisis, ¿no? Y tú, la crisis, pobre crisis, tú, la crisis es una bendición. Ya en tiempos de bonanza económica, España creciendo como nunca en la historia de este país, y más de la mitad de la población activa reconocía sentirse insatisfecha con su trabajo, pero solo un 10%, según una encuesta del INE, reconocía que estaba activamente buscando un cambio de trabajo. O sea, lo que pone en manifiesto este miedo. El primer paso para mí es reconocerlo. Conocer, mira, tengo miedo. Esto te llevará seguramente a la honestidad y la humildad de decir, bueno, es que claro, no me conozco y estoy tiranizado por emociones que ni siquiera sé de qué manera me están limitando. Y a partir de ahí, como he dicho antes, o sea, el miedo se vence conociéndote a ti mismo, sabiendo, no sé, qué te aporta el miedo, porque tiene un beneficio también, claro, si tú te justificas y tú te engañas a ti mismo y tú te crees que no puedes iniciar un proceso de cambio, que también veremos que tiene sus complicaciones, que tampoco vamos a vender la moto a nadie. Si reconoces todo eso, pues igual estarás más preparado para empezar a vencer esta emoción, ¿no? No sé, las personas que se conocen a sí mismas empiezan a pensar de otra manera, a ver la vida de otra manera, y poco a poco vas domesticando tu mente y poco a poco vas poniendo tu atención en lo que depende de ti y no tanto lo que no depende de ti. Y poco a poco, como decía, el miedo va cambiando, se va convirtiendo en confianza, ¿no? Y llega un momento ya en que cuando hay confianza ya no hay excusas, ya no hay lamentaciones, ya no hay autoengaño, ¿no? Simplemente, oye, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer, ¿no? En cada momento, frente a cada situación. Entrenas una parte de ti por desarrollar, ¿no? Te haces más inteligente, más espabilado, ¿no? Yo lo veo en las personas que están haciendo ese proceso, ¿no? En cambio, la mente de una persona empleada que está en la zona de comodidad, justificándose porque tiene miedo, ostras, se va botargando, ¿no? Y cada vez más se cree que no puedo hacer nada. Y frente a eso viene la impotencia, la frustración o la indignación, que está bastante de moda hoy en día, ¿no? Has hablado de crisis, del miedo que tenemos a la crisis, pero la crisis es cambio. Sí. ¿Cuál o quién es el cambio? Sí. Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Estamos atravesando el fin de la era industrial, que empezó en el siglo XIX, la gran revolución industrial, porque ahí se puso fin a la era agrícola, ¿no? Y la era agrícola en su momento puso fin a la era de los cazadores-recolectores. La vida es cambio, ¿no? Pero el ser humano tiene un miedo atroz al cambio, entonces hemos creado una identidad estática, ¿no? Te aferras a eso, yo pienso así, yo soy asá, ¿no?
como veremos, muchas de esas creencias tampoco las he elegido, ¿no? Pero bueno, no nos conocemos y tengo mucho miedo. La crisis lo que está poniendo de manifiesto es que estamos pasando del era industrial, que tenía unas reglas de trabajo muy determinadas, a la era del conocimiento, o lo que se habla de un viejo paradigma laboral sustentado por una sociedad de empleados que trabajan para una empresa, para el Estado, para los bancos, ¿no? Que buscan la felicidad en el consumo, ¿no? Que buscan estatus, reconocimiento, valores muy materialistas, ¿no? Que eso tuvo sentido, pues como decíamos, en esa era industrial, ¿no? Donde la principal fuente de riqueza era el capital, que estaba concentrado en pocas manos, se fundaban empresas, fábricas. Entonces fíjate que los campesinos dejaron el campo y fueron a las ciudades a prosperar, y entonces pasaron por un sistema educativo que se fundó en el siglo XIX y que les educó a ser, como decía, empleados, a vender tu tiempo a cambio de un salario, ¿no? Y todo eso ha estado fantástico y ha sido muy necesario, ha industrializado la sociedad y tú y yo nos estamos beneficiando de todo eso, pero ahora estamos en un momento maravilloso de cambio, y es lo que un poco la crisis nos ha venido a inspirar, ¿no? Que estamos pasando a una nueva era con unas nuevas reglas del juego. Claro, necesitamos cambiar de mentalidad porque ya las consignas de estudia mucho, tener un título universitario y así tendrás un trabajo seguro, esto ya no son garantía de nada, ¿no? Y si no, pregúntale pues a los millones de personas que están en el desempleo, ¿no? Entonces, claro, para mí la crisis es maravillosa porque es que es cambio, inventiva, cuestionar lo establecido, salirte del molde. Pero claro, para salirte del molde externo, primero, y lo más doloroso, y para mí lo más apasionante, es cuestionar el molde interno con el que has sido condicionado. Todos hemos pasado por una escuela industrial. Fíjate que las respuestas las tienen los profesores y has de vomitar como un loro y de memorizar, pero no nos enseñan lo esencial necesario para prosperar en la nueva era emergente. A pensar por nosotros mismos, cuáles son mis cualidades, entrenar mi creatividad, descubrir verdaderamente lo que me apasiona, mis habilidades, para qué estoy aquí, ¿no? Mi inteligencia financiera, resolver por mí mismo mis propios problemas y conflictos económicos, ¿no? Y no depender de papá Estado y mamá corporación, la inteligencia emocional, aprender a ser feliz por mí mismo y no esperar que nada ni nada me haga feliz, ¿no? Entonces la crisis es eso, para mí es un proceso maravilloso que lo que va a hacer es pues que vaya cayendo lo viejo, y se llama destrucción creativa en economía, para que vaya floreciendo lo nuevo. Pero todo esto solo sucederá si primeramente los seres humanos nos atrevemos a dejarnos inspirar por la crisis y hacer este proceso de reinvención, de cambio de mentalidad, de cambio de forma de entender la vida y de relacionarnos con el mercado laboral. Pero ojo, la crisis es coyuntural, o sea, son procesos que inician y terminan, pero lo que es estructural, lo que ha venido para quedarse es la globalización. O sea, la mayoría de personas, fíjate, que están pensando ¿cuándo volveremos a lo de siempre? ¿Cuándo volverá a crecer económicamente esta sociedad basada en la producción de bienes de consumo que se ha demostrado que es insostenible por los desechos que generan sobre el medio ambiente, ¿no? ¿Cuándo volveremos a lo de antes? Se hace las personas esta pregunta, ¿no? No vamos a volver a lo de antes, solo vamos a ir hacia adelante. Entonces, con la globalización, claro, con China, Brasil, India, claro, se están deslocalizando, se están yendo un montón de trabajos y sectores industriales que ya no se corresponden con los países ricos materialmente. Y por otro lado, las nuevas tecnologías están automatizando y digitalizando un montón de profesiones. Con lo cual, la consigna sería: la crisis, la globalización es una invitación para hacer algo que no puede hacer ni un chino ni una máquina. Si tu trabajo lo va a poder hacer un chino o una máquina, vas a ser el siguiente en reinventarte, porque si no, desde mi punto de vista, no sé cómo vas a tener una fuente de ingresos continuada, ¿no? La crisis es maravillosa. O sea, yo desde aquí quiero reivindicar, basta ya de culpar a la crisis, tú. Basta ya, un poco de protección, ¿no? La crisis es algo maravilloso, necesario, y hemos de aprender de lo que viene a enseñarnos, ¿no? Por una vez más, si tienes miedo, ya está, la crisis es la culpable de todo, ¿no? Sí, la crisis nos aporta, llegar a una nueva era, la era del conocimiento. Pasa primero por el autoconocimiento, principalmente. Lo que pasa es que, como tú has dicho, no tenemos los recursos, no tenemos esas habilidades. ¿Cómo les decimos a los demás que encuentren esos recursos que son suyos? Para empezar, fíjate qué bonito, ¿eh? Para mí, bueno, es que menos, ojalá la gente viera el mundo desde mis ojos, ¿no? La era del conocimiento, la principal fuente de riqueza es el talento, la creatividad, el conocimiento. Y esto ya no está en manos de los ricos y poderosos, unos pocos. Esto está dentro de todos nosotros. Pero claro, la persona ahora se dirá, bueno, ya, pero yo no sé qué conocimiento, ni qué talento, ni creatividad. Bueno, claro, esto se lo debemos a la educación que hemos recibido, una educación industrial, buscar hacia afuera siempre, ¿no? Entonces, para mí el primer paso es, oye, no tienes ni idea de cuál es tu siguiente paso profesional, estás perdido, estás indignado, estás frustrado, estás harto de enviar currículums, que ya no sirve para nada, todo eso, son cosas de otra era, ¿no? O sea, el primer paso es empezar a poner el foco en tu interior.
empezar a cuestionar las creencias con las que has sido condicionadas. Fíjate que yo no he elegido mi idioma, yo no he elegido mi equipo de fútbol. Cuántas cosas que no hemos elegido y que condicionan muchísimo nuestra manera de pensar, las decisiones que tomamos, ¿no? Entonces hay que ir al núcleo, hay que ir a la raíz de cada uno de nosotros y ahí empiezas a descubrir un montón de cosas. Ahí está tu pasión, tu talento, tu propósito en esta vida. Se te revelan un montón de cosas que por lo menos te dan una directriz y te dan una toma de conciencia y de responsabilidad. Luego ya está el camino, lleno de obstáculos, pero son tus obstáculos. Es que la mayoría de personas han hecho con su vida lo que su entorno social y familiar les ha venido diciendo que tenían que hacer y se han conformado en eso. Entonces de repente llega la crisis de los 40, pero claro, te pilla con una hipoteca, con hijos y vaya drama reinventarse desde ahí, ¿no? Pero insisto, para mí es un acto de honestidad, de humildad, de valentía el empezar a explorarse el interior. Yo barro para casa, a mí todo esto me llegó con 19 años. Yo toqué fondo, nunca me creí esta sociedad, desde mi punto de vista bastante enferma, de ignorancia, de infelicidad. Y para mí la idea de ser empleado, trabajar en una empresa, o sea, pensaba, esto es la vida, o sea, trabajar, consumir, divertirse, que es una evasión continuada de la realidad. Y entonces, bueno, pues sumergido en esta crisis empecé a explorar desde muy joven y afortunadamente acabé conociendo una herramienta que se llama el Eneagrama, que para mí es un manual de instrucciones muy útil, muy práctico para cuestionar tu lado oscuro, tu ignorancia, tu inconsciencia, lo que llamaremos el ego, ¿no? Que nos manipula. Y por otro lado, para reconectar con tu esencia, o sea, tu grandeza, con tu parte más espiritual, con tus talentos, tus cualidades, todo aquello que tú puedes desarrollar y poner al servicio de los demás. En la medida que te vas conociendo a ti mismo, cae el miedo, surge la confianza, ya no te importa lo que piensen los demás, te emancipas de la sociedad, por así decirlo, de tu entorno, y empieza a dibujarse cada vez más claramente tu camino, ¿no? Y desde ahí, pues bueno, las personas hacen con su vida lo que, no lo que se supone que han venido a hacer, sino lo que realmente sienten que han de hacer, ¿no? Y eso para mí es una gran revolución de nuestra consciencia, ¿no? Primer paso fundamental para mí sería conocerse a uno mismo. Hoy en día hay tantas herramientas, tantos caminos para llegar a uno mismo, ya no hay excusas y es gratuito, o sea, la información está ahí, es que está a golpe de clic, va por ahí un poco, ¿no? Has hablado del eneagrama Sí. y el coaching. Y el coaching, bueno, fíjate, o sea, es que aparte cuando uno empieza a observar la realidad se da cuenta de que no hay casualidades, que todo es una red de causalidades. ¿Por qué está tan de moda el coaching? Tan prostituido, tan vejado por la sociedad. Es verdad que hoy todo el mundo es coach, ¿verdad? Todo el mundo se dedica al coaching. Es una burbuja, es verdad, y reventará, por supuesto. Es un negocio muy lucrativo para quienes se dedican a ello solamente, pero el coaching es una profesión maravillosa, es una herramienta transformadora que, como sabes, básicamente consiste en acompañar a una persona, a inspirarla, cuestionarla, hacerle preguntas para que vea su realidad desde otra perspectiva, ¿no? No es un psicólogo que hace un trabajo terapéutico o no es un mentor que te guía, sino al revés, es lo que decía Sócrates, la verdad está dentro de ti, la sabiduría está dentro de ti, ¿no? Pero claro, el hecho de que haya tantos coach y de que hayan tantos formaciones de coaching, lo que pone de manifiesto es que por primera vez en la historia de la humanidad las personas están empezando a reconocer que están totalmente perdidas. Algo que ha venido pasando siempre. Si es que le estamos poniendo conciencia a la vida, conciencia a la educación, conciencia al trabajo, estamos en un momento de la historia apasionante, ¿no? Pero claro, si vives inconscientemente, lleno de miedos y no te conoces a ti mismo, madre mía, cómo debe ser vivir la vida desde ahí. Un sufrimiento atroz, ¿no? Pero claro, una vez más, o te educas a ti mismo o eres autodidacta. Y ahí también hay que decir que algunos pues igual hemos tenido más privilegios para poder acceder a este conocimiento que otros, sino desde mi punto de vista la verdad es que el desespero es una emoción que acaba atrapando a las personas, ¿no? Pero sí, el coaching es un camino, hay que saber elegir simplemente, hay que saber elegir tus referentes, y un buen referente, y esto para mí es fundamental, es una persona que acaba diciéndote mátame, o sea, conviértete en tu propio referente, ¿no? Y síguete a ti mismo, ¿no? Y no caer en el paternalismo, en los gurús, que también tienen mucho que ver con la era industrial que estamos dejando atrás, ¿no? Un momento, como ves, apasionante, o sea, de cambio y de choque de paradigmas, ¿eh? O sea, hay personas que dirán que, hostia, vaya charlatán, y hay personas que dirán, ostras, mira, este es un lúcido que lo ve, ¿no? Pero depende de quién seas, cómo veas tú la vida, ¿no? Y cómo te posiciones frente a tus circunstancias, ¿no? Uh-huh. En tu libro te centras en el valor de reinventarse profesionalmente. O sea, sí. ¿Nos puedes dar alguna clave para convertir nuestra pasión en sí. profesión? Sí, y bueno, forma parte, a mí me apasiona escribir, es algo que descubrí muy jovencito, afortunadamente. Forma parte de una trilogía. El primero es el sinsentido común, que es el ser humano en relación con la sociedad. O sea, emancípate de la sociedad, es un viaje muy filosófico, psicológico, emocional. Esta es la segunda parte, que es emancípate del sistema. O sea, emancípate del sistema dentro del sistema, trabajando para aportarte tu granito de arena
al servicio de las personas que componen el sistema, pero emancípate de las instituciones establecidas. Trabaja para ti mismo, no trabajes para los bancos, para las empresas, para el Estado, ¿no? Desde mi punto de vista, la era del conocimiento, afortunadamente, es el fin de las instituciones establecidas, ¿no? Lo que vamos a hablar hoy en la conferencia son precisamente esto, claves prácticas, o sea, prácticas, pero claro, desde mi punto de vista yo siempre me pongo igual muy filosófico, es lo que me apasiona, ¿no? El primer punto es, o sea, déjate de excusas, toma las riendas de tu vida. O sea, ahora mismo igual no te gusta tu trabajo, no tienes ni idea, estás en el paro, no pasa nada, deja de victimizarte, deja de culpar, asume que eres co-creador y corresponsable de tus actuales circunstancias. Solo ya con esto, madre mía, lo que va a cambiar tu vida, pero esto ya, claro, hay una resistencia. ¿Cómo que esto? Soy corresponsable. Fíjate, no te digo responsable, co-creador, corresponsable. Hombre, sí, nadie te apunta con una pistola a tener una hipoteca, nadie te apuntó una pistola a ser empleado y delegar tu bienestar económico en manos de una empresa que con la excusa de la crisis se están enriqueciendo los directivos y las grandes empresas del IBEX 35 año tras año, beneficio récord, pero es una crisis de valores. Pone de manifiesto lo poco que les importan pues, las personas que forman parte de esas empresas, ¿no? Punto de partida es tomar las riendas. A partir de ahí, muy brevemente, educación emocional. O sea, conocerte a ti mismo, autoconocimiento, desarrollo personal. Esto es fundamental. A través de la herramienta, el camino, la persona que tú elijas, escoges sabiamente, educación financiera. Es decir, la relación que tenemos con el dinero. ¿Qué creencias tenemos con el dinero? La mayoría de personas está en guerra con el dinero, se cree que el dinero te prostituye, te corrompe, te hace mezquino. No, el dinero es energía. Lo importante es cómo lo ganas, cómo lo gastas. Y si el dinero te vuelve más mezquino, no le eches la culpa al dinero, es que tú ya eres mezquino. Si te vuelve más generoso, tampoco le digas que es el dinero, es que tú eres una persona generosa, ¿no? Entonces, ponerle conciencia al proceso de ganar y de gastar dinero, ¿no? Cómo lo administras, ¿no? Y, bueno, un poco relacionarte de forma diferente, ¿no? Luego ya, para mí es clave, ¿cuál es tu propósito en la vida? O sea, yo, por ejemplo, no me quiero poner muy hierbas, pero descubrí que igual que una rosa no eliges ser una rosa, tú pues, descubres el tipo de semilla que te ha tocado y te riegas y floreces, pues yo descubrí que mi gran pasión en esta vida es democratizar la sabiduría, hacer accesible el conocimiento para otros buscadores, pero sobre todo algo práctico, útil, ¿no? En diferentes dimensiones, ¿no? Personal, familiar, profesional, escribiendo, dando charlas, montando proyectos para democratizar esa sabiduría, ¿no? O sea, ¿qué harías con tu vida si no te vieras la necesidad de ganar dinero? ¿Qué harías con tu vida si supieras que todo iba a ir bien y lograrías ese éxito que tantos persiguen, ¿no? Si sabes la respuesta a esa pregunta, madre mía, es que la vida puede ser una gozada. Pero una vez más, la mayoría de personas no lo saben porque no se conocen a sí mismas, ¿no? Entonces, para mí ese es el principal proceso. También hablaríamos de un poquito elegir tu rol, porque tú puedes ser empleado. Ser empleado está estupendo, pero tiene unas desventajas. Puedes ser autoempleado, trabajar para ti, igual un carácter más independiente, más libre, como puede ser el mío, ¿no? Yo no concibo ser empleado de una empresa, o sea, para mí sería la muerte en vida, pero hay personas que no concebirían tampoco, yo no sé cuánto voy a ganar cada mes, ¿no? A mí me da igual eso, porque confío que de alguna manera u otra los recursos aparecerán, ¿no? Luego ya está el emprendedor que monta un negocio, que lo alimenta durante un tiempo y luego otras personas trabajan pues en él, y luego ya pues está la figura de inversión, una persona que tiene recursos económicos, que ahorra y que puede invertir en otras personas o proyectos. Para mí es fundamental quién eres en relación con cuál es tu principal manera de ganar dinero. En España el 85% de las personas son empleados. ¿Por qué? Por el tipo de educación industrial que hemos recibido para, pues eso, perpetuar el poder de los poderosos, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cuál es tu rol, no? Podría extenderme, pero también haz algo que potencie tu talento, que te guste, que te interese, que te apasione. Pues resuelve un problema de la sociedad. O sea, yo, por ejemplo, ¿qué hago? Pues resuelvo un problema que es que la gente no se conoce a sí misma. Fíjate, algo tan abstracto y tan... Pues he hecho de esa pasión mi profesión, ¿no? Y luego ya pues entraríamos en la marca personal, o sea, un montón de cosas derivadas. Nos quedamos ¿no? con la pasión y vale. Con esa pregunta de qué hacer, ¿no? Si no tuvieras dinero, o sea, para que la gente reflexione. Hay mucho por hacer. Nos quedamos con ese mensaje y, bueno, intentaremos transmitirlo como tú. Bueno, oye, pues nada. Muchas gracias, Borja. Nada, un placer.